Experiencias de agricultura familiar, campesina y comunitaria de las organizaciones de la Confederación Fenocin. Presentación. La cartilla ilustrativa sobre las experiencias de agricultura familiar, campesina y comunitaria de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras, Fenocin, es una iniciativa que motiva y fortalece la participación social en la construcción de ideas emprendedoras, centrando su interés en el ser humano como unidad biopsicosocial. Introducción. Esta cartilla ilustrativa muestra los sentires de las y los miembros de las filiales de la Confederación Fenocin, los cuales manifestaron que la agricultura familiar, campesina y comunitaria no es una actividad solamente, sino parte del convivir diario de los campesinos, indígenas, montubios y afroecuatorianos, en donde aprenden valores de solidaridad, reciprocidad, respeto, trabajo y responsabilidad. Breve historia de la agricultura. Aparecimiento de la agricultura. La agricultura en el mundo se remonta a miles de años cuando el hombre buscó lugares donde vivir y quedarse. Cansado de ir de un lugar a otro, empezó la siembra de semillas de frutos silvestres y plantas que le servirían como alimento. Y poco a poco fue descubriendo diversidad de especies que luego distribuían con todos los clanes familiares. La agricultura inca. El imperio inca tuvo desarrollo agrícola diverso, tanto en la producción, así como en la aplicación de técnicas y saberes, porque organizaron los cultivos tomando en cuenta factores como clima, calidad de suelo, biodiversidad y conocimientos astronómicos. La taglla o chaquitaglla. La taglla era una forma de arado, utilizando un palo puntiagudo, con una punta de piedra o metal, que al final tenía otro palo transversal. El agricultor apoyaba su pie para hundirlo en la tierra y luego hacer el surco. Los andenes. Los andenes son terrazas agrícolas utilizadas en las laderas andinas para obtener suelos adecuados para la agricultura, aprovechando el agua por la circulación en los canales. Además de que evitan la erosión, es una técnica que da lugar a una diversificación de la producción. Los camellones. Los camellones son montículos que almacenan y aprovechan el agua en lugares donde existen constantes inundaciones y los inviernos son largos. Aquí se usan varias técnicas tradicionales, entre ellas el trazado de surcos para proteger a las plantas y facilitar el drenaje de las lluvias, inundaciones o riego. Aportan a la disminución del frío nocturno, evitando las heladas. Las cochas. Las cochas son lagunas artificiales formadas por varios surcos, tratando de que el agua no se empose más de un día para evitar que los cultivos se pudran, en cuyos bordes crecen pastos y son alimento del ganado. Estas lagunas son redondas, alargadas o rectangulares. La agricultura en la colonia. Por el año 1600, los indígenas fueron juntados en lugares denominados pueblos de indios, en los cuales se ubicaron los colonizadores, transformando estos territorios en pueblos mestizos, formados por pequeños y medianos agricultores. En los siglos XVII y XVIII se observó el establecimiento de grandes haciendas, con plantaciones de caña de azúcar, cacao, café, entre otros. Algunas haciendas en extensiones menores de tierra cultivaban maíz, papas y frijoles.
además de hierbas satanizadas por la iglesia como la coca y el pulque. Esta producción estuvo orientada al consumo interno. La agricultura en la época de la República. En la época republicana se consolidó el régimen hacendatario y la regionalización de la siguiente forma: Sierra Centro-Norte con su eje Quito, la Sierra Sur teniendo como centro Cuenca, con presencia de pequeñas propiedades agrícolas y artesanía, la cuenca del río Guayas con Guayaquil a la cabeza, región que fue y es la expresión de un crecimiento del latifundio relacionado a la agroexportación. En el siglo XVIII y XIX, la población de campesinos indígenas dependieron de la hacienda a través del concertaje, mientras que en Guayaquil y ciertos territorios de la sierra se mantenía la esclavitud de los negros y la pequeña propiedad campesina. La reforma agraria. La reforma agraria consolidó una clase media de empresarios del agro, apoyados con tecnologías y créditos. También, al aparecimiento de productores familiares e incremento de los minifundios y pérdida de importancia del sector latifundista tradicional serrano en la estructura agraria nacional. Sumac Causay, régimen del buen vivir. ¿Cómo las organizaciones de la Confederación Fenocín viven el Sumac Causay? Defendiendo la Pachamama, la soberanía alimentaria, entendiendo que el futuro está atrás mientras el pasado está al frente, y con él caminan acompañados de los ancestros, haciendo uno solo con la comunidad y la naturaleza, fortaleciendo el poder popular con los sectores campesinos, indígenas, montubios y afroecuatorianos, para construir un porvenir justo, solidario y de oportunidades de vida digna. ¿Por qué el Sumac Causay es importante en la revitalización y manejo de la agricultura familiar, campesina y comunitaria? El Sumac Causay es importante en la revitalización y manejo de la agricultura familiar, campesina y comunitaria porque transforma la sociedad y el corazón de las personas y es una alternativa que permitirá a las y los campesinos, montubios, indígenas y afroecuatorianos al acceso a la tierra, al agua, a los créditos y al control de las semillas, y a evitar la introducción masiva de químicos y transgénicos. ¿Qué desafíos enfrenta el Sumac Causay respecto a la agricultura familiar, campesina y comunitaria? El Sumac Causay tiene como desafío construir y comunicar a la ciudadanía un discurso nuevo de transformación social, recogido de la historia que une a las y los ecuatorianos y de las experiencias significativas que ha obligado a unirse al tejido organizativo. A pesar de las diferencias en la búsqueda del mejoramiento de la calidad de vida de todas y todos, comprendiendo que la agricultura familiar, campesina y comunitaria es una lucha social que no termina con su institucionalización, ni con una política de Estado o proyecto de pobres para pobres, sino que es una alternativa de vida sana y digna que protege la naturaleza y al ser humano. Por tanto, su fortalecimiento garantiza la provisión de alimentos por generaciones. Interculturalidad. ¿Cómo las organizaciones de la Confederación Fenocín viven la interculturalidad? Las organizaciones de la Confederación Fenocín viven la interculturalidad en una convivencia de respeto y aceptación de las personas como son, mostrando humildad, preocupación por los demás y cariño transparente, reconociendo las diferencias en cuanto a títulos, lenguaje, valores, opiniones, costumbres, formas de vestir, hábitos, prácticas religiosas, ideológicas, políticas, comidas, arte, modos de pensar y de interpretar la realidad, entre otros, pero siempre buscando caminos de unión por el bienestar de todas y todos.
¿Por qué la interculturalidad, saberes y medicina ancestral es importante en la revitalización y manejo de la agricultura familiar, campesina y comunitaria? La interculturalidad, saberes y medicina ancestral es importante en la revitalización y manejo de la agricultura familiar, campesina y comunitaria, porque invita a los seres humanos a cuidar la naturaleza, la familia, la comunidad, la tierra, las semillas, los cultivos, los animalitos y todo lo que alrededor respira y embellece la vida. Además, porque la interculturalidad, los saberes y la medicina ancestral tienen encuentros permanentes con las prácticas de agricultura familiar, campesina y comunitaria. Cuando de precautelar la vida se trata y se alejan, el momento en que estos elementos se quiere hacer mercancía para levantar fortunas e imperios de consumo. ¿Por qué la interculturalidad, saberes y medicina ancestral mejorarían las prácticas sobre el manejo de las semillas? Porque los saberes y conocimientos de las nacionalidades y pueblos indígenas son resultado de la valorización de las prácticas de vida comunitaria. Y dentro de esa mirada, las semillas de plantas alimenticias, medicinales, forestales, entre otras, son germen de vida. Por tanto, son cosechadas, cuidadas y protegidas con amor por las agricultoras y agricultores, guardianes de la buena tierra y prácticas agrícolas sanas. El manejo de semillas en las organizaciones de la Confederación Fenocín es realizada mediante técnicas como la siembra de plántulas, utilización de segmentos de tallo, hojas, anteras, para posteriormente ubicarlas en tierra cultivable, semilleros y viveros. Técnicas comunes transmitidas de generación en generación. ¿Qué desafíos tiene la interculturalidad, saberes y medicina ancestral respecto a la agricultura familiar, campesina y comunitaria? El fomento de una cultura de protección a la naturaleza y revalorización del conocimiento ancestral en el manejo de semillas con técnicas amigables que eviten el uso de químicos y promuevan la soberanía alimentaria dentro del consumo y relaciones productivas que fortalezcan la salud de las familias, las comunidades y territorios locales, mirando la agricultura familiar, campesina y comunitaria no como un medio de enriquecimiento, sino como fuente y equilibrio armónico de especies y recursos naturales. Interculturalidad, agroecología y agricultura campesina familiar y comunitaria. ¿Cómo las organizaciones de la Confederación Fenocín practican la agroecología y agricultura familiar, campesina y comunitaria? Produciendo todo el año sin usar agroquímicos y procurando beneficios en la alimentación familiar y venta de productos para recuperar la inversión y seguir cultivando. Sembrando de forma intercalada, con cultivos mixtos, es posible utilizar los nutrientes que almacenan las mismas plantas y las propiedades que tienen para enriquecer el suelo. Ejemplo, maíz y frijol, verduras y hortalizas. Controlando plagas para no usar insecticidas peligrosos. Utilizando depredadores, parásitos, herbívoros u otros medios naturales. Por ejemplo, las moscas se comen a los pulgones. También, la siembra de plantas que atraen insectos dañinos, los cuales se les ubica alrededor de los cultivos que se desea proteger. Realizando el extracto de ajo para repeler moscas, pájaros y otros insectos chupadores. Produciendo el compost o la composta con materiales orgánicos como lodos de depuración, estiércol, residuos orgánicos sólidos, plantas y otros, que se someten a un proceso de fermentación y que se utiliza como fertilizante natural, que ayudan al control de la erosión, recubrimientos y recuperación del suelo, tratando de diversificar tanto cultivos como árboles y animales, con el fin de obtener varios productos para la alimentación y alguna ganancia con la venta de estos, generando unidades productivas con árboles, ganado y pastos o follaje para proteger el suelo y prevenir los efectos del clima,
y conseguir tierra apta para diversificar la producción. ¿Por qué la interculturalidad, agroecología y agricultura familiar, campesina y comunitaria es importante en la actualidad? La agroecología y agricultura familiar, campesina y comunitaria son importantes en la actualidad porque se preocupan por el buen comer y la salud de las personas, proporcionando para su consumo alimentos nutritivos, cultivados de forma natural sin usar químicos que provocan enfermedades a la tierra y a los seres humanos. ¿Qué desafíos tiene la agroecología y agricultura familiar, campesina y comunitaria en el Ecuador? Práctica de una política de Estado, donde el acceso y distribución de la tierra, el agua, los créditos y otros sean parte de una reforma agraria integral que permita a los campesinos, indígenas, montubios, afroecuatorianos en ejército de derechos y movilización social demostrar que es posible obtener alimentos nutritivos para el consumo familiar y los mercados locales y que agricultura y soberanía alimentaria van de la mano. Interculturalidad, saberes, sabores y arte. ¿Cómo las organizaciones de la Confederación Fenocin viven la interculturalidad, saberes, sabores y arte? Las y los miembros de las organizaciones de la Confederación Fenocin saben que son diversas, por tanto, reconocen como una fortaleza cultural las plantas que preservan, los sabores y arte que les identifican de acuerdo a las regiones, a las nacionalidades o pueblos a los que pertenecen. Además, consideran que los platos que han aprendido a preparar son parte de una tradición ancestral y transmisión de conocimientos de generación en generación. Transferencia de conocimientos entre los agricultores en procesos de formación y capacitación propios, donde los técnicos sean facilitadores mas no protagonistas de los eventos, cuyas temáticas estarían orientadas a la consolidación regional de redes de productores que manejen bancos de semillas locales. Producción de frutas y hortalizas, sabiendo que son fuente de vitaminas, minerales y sustancias antioxidantes, importantes para el desarrollo biopsicosocial de los seres humanos y además que elaboren y usen fertilizantes naturales con el objetivo de promover una agricultura sin pesticidas, fungicidas o herbicidas, y estar conscientes que de esa manera aportan a la reducción de los gases de invernadero para evitar los cambios climáticos que hacen daño a la producción. Recorrido de sabores y arte. La Pachamama, en un llamado de amor a todo ser que entrega su hoy para alimentar a las personas, en una siembra y cosecha de salud y espiritualidad. La Unión de Organizaciones Campesinas e Indígenas de Cotacachi, reconocida organización a nivel nacional e internacional. La diversidad es la aceptación de que el Ecuador es un país que fortalece las expresiones culturales en un camino de saberes que enriquecen la historia cotidiana de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas. Federación de Centros Shuar de Sucumbíos. Su preocupación es la lucha por preservar los recursos naturales. La recuperación y revalorización de la naturaleza genera una producción agrícola libre de químicos y la elaboración de alimentos deliciosos y sanos. La Unión de Organizaciones Campesinas Puerto Quito cuenta con 500 productores de cacao fino de aroma pertenecientes a 8 comunidades. Realizan el acopio de cacao y elaboran chocolate para la venta. El compromiso y la unidad es la identidad de organizaciones que se juntan a recuperar los conocimientos tradicionales y ponen en práctica en la producción y preparación de alimentos ricos en nutrientes propios de los territorios. Federación de Organizaciones Campesinas de la Zona Norte de Manabí.
La variedad de productos que el pueblo montubio posee está relacionada a su ubicación, el clima cálido, su cercanía al mar. Los productores agroecológicos son los guardianes de un buen vivir, capaces de aprender y desaprender nuevas prácticas agrícolas que sustenten la necesidad de consumo de alimentos sanos. Unión de pequeños productores agroecológicos y de comercialización asociativa de Tungurahua. Ejemplo de producción, agricultura familiar, campesina y comunitaria. La vida, la madre tierra, el cosmos y las divinidades se equilibran en la producción de alimentos sanos como una revalorización del conocimiento ancestral. La Unión de Organizaciones Campesinas y Sociales de Santa Lucía realizan eventos interculturales relacionados con el deporte y preparación de alimentos con conocimientos tradicionales propios de su cultura. Fortalecimiento organizativo. ¿El fortalecimiento organizativo mejoraría las prácticas de manejo de semillas? Los integrantes de las organizaciones de la Confederación Fenocín señalaron que las semillas y las organizaciones son fuente de vida porque cumplen con la misión de dar frutos. Por tanto, requieren ciudadanos importantes en su nacimiento, crecimiento y desarrollo. Identifican a la organización como semilleros, en donde el agua, el suelo y los nutrientes se juntan como si fueran personas con intereses comunes, para producir frutos sanos y buenos en el beneficio de los seres humanos. Coinciden en fortalecer la minga, porque es máxima expresión de liderazgo, amor, solidaridad, compañerismo y trabajo en equipo, capaz de eliminar el individualismo y la autosuficiencia. ¿Por qué el fortalecimiento organizacional es importante en la revitalización y manejo de la agricultura campesina, familiar y comunitaria? El fortalecimiento organizacional es importante porque determina el mejoramiento del agro mediante una acción colectiva y articulación con instituciones públicas y privadas. El reconocimiento de los territorios como espacios de cooperación, conservación de la naturaleza, saberes y valorización de la vida. La unión de esfuerzos y gestión con el objetivo de que las comunidades accedan a servicios como agua potable, luz, teléfono, alcantarillado, carreteras, centros educativos, salud, vivienda, entre otros. La construcción de una estrategia agropecuaria que fortalezca la soberanía alimentaria y las cadenas productivas en base a la asociatividad y prácticas productivas sanas. ¿Qué desafíos tiene el fortalecimiento organizacional en la Confederación Fenocín? Los desafíos que las organizaciones de la Confederación Fenocín en relación a la agricultura familiar, campesina y comunitaria enfrentan, entre otros, son la movilización social por el acceso y distribución equitativa a la tierra, al agua, a los créditos y revalorización de los conocimientos ancestrales. El fortalecimiento del buen gobierno organizativo con liderazgos que promuevan el desarrollo de capacidades económicas, sociales, culturales y técnicas de las organizaciones y sus miembros. La construcción de un discurso comprensible sobre la agricultura familiar, campesina y comunitaria, que levante la conciencia del ciudadano común en una movilización con el fin de que el Estado asigne y de forma progresiva aumente el presupuesto para la ejecución de programas,
planes y proyectos de agricultura familiar, campesina y comunitaria. La consolidación de principios como decisión colectiva, responsabilidad, disciplina, distribución equitativa de tareas y funciones, vinculación con las bases, formación y participación social deliberante. La agricultura familiar, campesina y comunitaria en el contexto del calendario agrofestivo. En la obra El calendario agrofestivo, una propuesta metodológica para el diálogo de saberes. Heifer, Ecuador. Edición, julio 2008. Página 8, señala: cuando hablamos de calendario agrofestivo en las comunidades indígenas y campesinas, nos referimos a los eventos tempoespaciales del Pacha, entrelazados y marcados por el caminar cíclico del Sol en un lapso conocido como año. Cada año asocia e integra una diversidad de acontecimientos climáticos, agrícolas, ganaderos, astronómicos, festivos, rituales y organizativos que se manifiestan en una secuencia de sucesos eslabonados. Respecto al calendario agrofestivo, las y los participantes a los talleres de experiencias sobre agricultura familiar, campesina y comunitaria manifestaron que varían por cuanto inciden las prácticas culturales propias de los pueblos y nacionalidades a los que pertenecen, además de otros factores como el clima, calidad de tierra, existencia de agua de riego, maneras de siembra y cuidado de las plantas. Sin embargo, reconocen que hay celebraciones que tienen relación con el ciclo agrícola, las cuales son Pauca Raimi. Todas y todos los participantes a los talleres coinciden en que el Pauca Raimi es el inicio del nuevo año indígena. Mushugnina, febrero al 21 de marzo, tiempo de probar el alimento tierno de la siembra, e inicio de prosperidad, en donde el agua y las flores representan la reivindicación de los derechos al territorio y a todo tipo de recursos naturales necesarios para sostener la vida. Inti Raymi. En el Inti Raymi, junio, solsticio. Todas y todos los asistentes a los talleres señalaron que los agricultores agradecen al sol por fecundar la tierra y las cosechas, que los festejos son realizados con encuentros espirituales llenos de rituales de purificación, liderados por sabios, curanderos y curanderas de las comunidades. Hacen círculos místicos con granos de maíz, frijol, flores, frutas y otros. Asimismo, utilizan tambores, soplan brebajes y quien dirige en unidad expresa agradecimiento a los ancestros y a elementos como el fuego, el aire, la tierra, el agua, para combatir todo aquello que daña al ser humano y al planeta. Es un tiempo de alegría y un compartir de experiencias que culmina con música, baile y una mesa colectiva de alimentos y bebidas autóctonas. Colla Raimi. El Colla Raimi, septiembre 21. Lo conocen como Quilla Raimi, fiesta de la Jora, o Tarpuy Raimi, fiesta de la siembra. Señalan que son fiestas en honor a la luna, la fertilidad de la mujer y la Pachamama, celebrada en el equinoccio de otoño, tiempo en que la madre tierra se prepara a recibir la semilla del maíz, producto ancestralmente utilizado en la alimentación de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas. El Kayak Raimi. Las y los participantes a los talleres reconocen al Kayak Raimi, diciembre 21, como la fiesta de la masculinidad, relacionada con el pasar de los adolescentes de una etapa de conocimiento a otra, y también en honor a dirigentes y apucs,
que trabajan en beneficio de la comunidad.